Hola, te doy la bienvenida a mi canal de YouTube. Qué bueno que me estén acompañando. Este es el episodio número 9. Estamos hablando de la gracia y hay mucho más que hablar de la gracia, así es que te pido que me acompañes en esta aventura de hoy. Hoy quiero tocar un punto importante que me parece que hasta que uno no lo comprende correctamente, no entiende a profundidad la diferencia entre el legalismo y la gracia. Cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, el pueblo de Egipto todavía tenía una mentalidad esclava. Se quejaban, murmuraban, que la cebolla, que esto, que lo otro, querían volver hacia atrás. Dios abre el mar rojo por ellos, no lo ven. Dios les dio maná, les dio codornices, se seguían quejando. Les dio agua dulce, siguen en la murmuración. Cuando Moisés sube al monte, antes de que Moisés bajara, cuando él baja se da cuenta que habían construido un becerro de oro en el desierto, esperándolo a él. Pero el punto que quiero traerte con esto es esto, para que veas la diferencia. Cuando ellos construyen el becerro de oro, ellos ya habían caído de la gracia. El becerro de oro es el síntoma de lo que ya en el corazón de ellos era la caída de la gracia. No cayeron de la gracia porque construyeron el becerro. Cayeron en el corazón antes de poder lograr hacer el becerro. ¿Había ley cuando ellos salieron de Egipto? Claro que no. La ley fue muy posterior. Pero si analizas, cuando se les pregunta a ellos si van a cumplir los mandamientos en Éxodo 19:8, antes de que los escucharan, el pueblo dijo, sí, vamos a cumplir todo, lo vamos a lograr, antes de saber si los podían cumplir. ¿Por qué? Se apresuran a contestar porque lo que está en su mente es, lo podemos lograr en mis fuerzas. Eso es lo que hace el legalismo. El legalismo cree que uno es el que logra las cosas a través de la fuerza de uno. ¿Qué hizo Pedro cuando estaba con Jesús? Sí, Jesús, yo te voy a seguir a donde sea, yo soy esto y lo otro. Y Jesús le dijo, mi niño, antes de que cante el rooster, se me olvidó la palabra en español, antes de que cante el gallo, tú me vas a haber negado 3 veces. ¿Por qué? Porque no es en las fuerzas de uno. La diferencia es, el problema no es lo que sale, lo que sale del hombre es el problema, no lo que entra al hombre. No son los rituales de lavarse las manos. Criticaban a Jesús los fariseos porque llegaban a una casa, no se lavaba las manos. El problema es que el hombre está en pecado original, en la caída. Esa naturaleza pecaminosa hace que el pecado se formule en el corazón. No tiene que ver con la obra. La obra es un síntoma del pecado de adentro. Por eso es que Jesús dice que es del corazón del hombre donde salen los malos pensamientos, las malas obras. Entonces, antes de que crearan el becerro, ya ellos habían caído. ¿Cómo habían caído? Progresivamente con la murmuración. El no ver lo que Dios hizo por ellos. Y nosotros a veces hacemos lo mismo. No es que los estoy criticando, estoy apuntando a un hecho que se ve ciertamente en la palabra. Nosotros a veces no somos agradecidos y el principio del agradecimiento es tan importante en la gracia, porque a nosotros no nos costó nada, pero a Él le costó todo. Entonces, caes de la gracia cuando no entiendes que tu esfuerzo, tu labor, tus ayunos, tus oraciones tienen que ver con el favor inmerecido de Dios. No tiene que ver con lo que tú haces. Tiene que ver en la posición en que Él te puso. Cuando Adán y Eva caen, Dios no le dice, ¿qué hiciste? Le dice, ¿dónde estás? La posición, no los hechos. Las obras no es lo que está hablando Dios cuando te salva. Está hablando de que te traspasa del reino de las tinieblas al reino de la luz, que te da una posición de preeminencia, te pone en lugares celestiales con Cristo, en lugares celestes donde ves desde arriba,
en la misma posición de Cristo. Cuando uno no tiene el sentido de identidad de quiénes somos en Cristo, es cuando Satanás nos engaña a las obras. Porque no entendemos que es por quienes somos y dónde estamos y no por lo que hacemos. Lo que contamina al hombre es lo que sale del hombre, no lo que entra. Es una cuestión de corazón, no es algo externo. Los legalistas siempre dan énfasis a eso, a las reglas. No puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no puedes. Pero la naturaleza caída del hombre no puede lograr obedecer una ley. ¿Por qué? Porque la naturaleza está caída. Por lo tanto, en el propio esfuerzo de uno no lo puede lograr. Por eso es que cuando Pablo habla del fruto del Espíritu Santo en singular, el fruto se manifiesta por la presencia del Espíritu Santo. No porque seamos más pacientes, no porque seamos más benignos, etcétera, etcétera. Es porque el Espíritu Santo logra, a través de la comunión y de la relación, que eso se manifieste como un fruto. Entonces, lo que tenemos que buscar es la presencia. Lo que tenemos que buscar es la comunión. Lo que tenemos que buscar es la paternidad. La identidad de paternidad, no las obras. En Hebreos 12, del 14 al 24, de momento, el autor de la carta a los Hebreos, hay mucha discrepancia de quién la escribió, yo tengo mi opinión. El autor cambia de dirección de lo que está hablando, inspirado completamente por el Espíritu Santo. Y lo que dice en el versículo 18 habla del monte Sinaí. Si podemos leerlo por un momento, quiero leérselo. Hebreos 12. Mira lo que dice el 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Está hablando del monte Sinaí, está hablando de Moisés. Esto es como un paréntesis en lo que él está hablando. Entonces, el escritor nos recuerda que la letra o la ley está ligada a muerte, a estruendo, a cosas que se tuvo que poner un velo Moisés, al sonido de trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, al temor, al miedo. Esa es la comparación que hace con el monte Sinaí, con la llegada de la ley. Los espantó, lo que vieron los espantó. No sé cuán grande sea tu imaginación, pero por un momento piensa esto. Imagínate esto. Estás al pie del monte Sinaí. El que se acercaba moría, incluyendo los animales. Lo vieron arder en llamas. Había una voz que se escuchaba, iluminando todo el valle, esa luz y ese resplandor. Era una cordillera donde la luz y la voz viajaba por encima del firmamento. Imagínate qué susto, el eco que se oía. De hecho, el mismo Moisés se espantó cuando vio a Dios descender a hacer esto. Eso es lo que produce el monte Sinaí. Eso es lo que produce. Entonces, el escenario en el monte Sión, que lo vamos a ver en otra clase, es todo lo contrario. ¿Qué muestra? Vida, paz, abundancia. No hay miedo. ¿Por qué? Porque nos hemos acercado a la ciudad santa en Cristo Jesús. Monte de Sión, monte Sinaí. El Sinaí era la ley, las obras, el que tú hubieras reflejado el pecado y te dieras cuenta de que necesitabas hacer algo, pero no tenías cómo. Eran rituales y rituales donde se pierde el sentido del significado del ritual y se quedan en el ritual, que es lo que le pasa a muchas personas. Se quedan en la obra y no ven lo que está detrás. Entonces, a nadie le daban ganas de acercarse al Sinaí, pero a la ciudad santa todo el mundo quiere ir. Porque en Cristo hay paz, en Cristo hay abundancia, en Cristo hay salud, hay vida eterna, hay un cambio de mentalidad. No eres igual que antes cuando Cristo toca tu vida. Está claro que no podemos hacer ningún esfuerzo. Está claro que no nos podemos justificar delante de Dios por las obras.
De tapa a tapa se enseña eso en la Biblia. Entonces, si tú crees que en tus fuerzas tú puedes resolver el pecado, se te está escapando el mensaje de la gracia del Evangelio de Cristo, que dice que todo es gratis. A Él le costó su vida, pero para nosotros es gratis. Antes de que Pedro negara a Jesús, volviendo a lo que dije ahorita, ya ese pecado se había formado en su corazón. Lo que él hizo diciendo eso fue el producto y el fruto de lo que ya ocurrió en el corazón de él. ¿Por qué? Cuando cenaron juntos, ya Jesús se lo había dicho. Eso ya estaba producto en el corazón. Aunque todos ellos te dejaren, yo no te voy a dejar. Porque Pedro era así dramático, histriónico. Pero lo decía porque confiaba en su propia carne. Confiaba en sus propios esfuerzos, en la autosuficiencia, en sus habilidades. Así era Pedro. Jesús lo amaba como era, pero así era Pedro. Yo nunca te voy a dejar. Papi, antes de que el gallo cante me vas a negar. Y lo que yo te quiero decir en este momento es lo mismo. No confíes en tu propia habilidad, porque con la ley nadie lo pudo lograr. No confíes en tus propios esfuerzos. Acógete a la gracia de Jesús. Acógete al beneficio del Calvario. Jesús muere por ti y por mí para borrar el pecado de la naturaleza caída. Ninguna otra religión te ofrece eso. Todas te ofrecen obras, pero las obras no justifican. Así es que, si me acompañas en mi próximo episodio, voy a seguir hablando de la gracia en unos cuantos episodios más. Me puedes escribir alicianavarro49@hotmail.com. Si quieres hacer alguna pregunta, me puedes comentar en Instagram. Estoy muy disponible para contestar. Espero que lo hayan disfrutado, que Dios los bendiga y te deseo gracia y paz.